La separación de un matrimonio de una relación es sin dudas un acontecimiento difícil de superar, pero cuando hay hijos de por medio se complica más. ¿Cómo separarse sin perjudicar a sus hijos? Todos salen afectados, pero encuentro que si los padres tienen una buena charla emocional y lo explican bien para que no crezcan con problemas, eso es fundamental, que los padres no oculten o que no tengan pelea delante de los niños. Según cifras del Registro Civil y Poder Judicial, entre enero y junio del 2015 se celebraron un total de 35.632 matrimonios en el Registro Civil, en contraste con 26.126 solicitudes de cese de convivencia conyugal recibidas en la misma entidad y 36.349 procesos de separación legal ingresados a tribunales de familia, totalizando de esta forma 62.475 parejas que formalizaron su intención de romper el vínculo conyugal. ¿Cómo separarse sin perjudicar a los hijos? Nosotros en la agrupación hemos identificado como principales conflictos de que los niños se convierten, lo que nosotros decimos, en el jamón del sándwich, que en el conflicto entre los dos padres. ¿Okay? Por lo tanto, los niños se sitúan en el medio, no teniendo responsabilidad directa dentro de la separación. ¿Okay? Por lo tanto, se produce un tira y afloje entre los padres con respecto de los niños. Expertos en psicología infantil aseguran que lo mejor siempre es conversar con los niños y hacerles entender que la separación de los padres no significa que se separen de los hijos. La claridad, la estabilidad emocional que deben entregar los padres es uno de los primeros factores que deben trabajar. Que en este proceso de inestabilidad, esta vorágine de emociones que genera una ruptura, se le den al niño señales de estabilidad. Es la pareja la que se divorcia, no los padres los que se divorcian del hijo. Forma parte de la organización Amor de Papá y desde su propia experiencia nos cuenta lo difícil que es una separación y lo complicado que se vuelve cuando hay niños de por medio. Bueno, yo he tenido dos situaciones bastante, yo diría, opuestas. Primero, con la madre de mi primera hija, yo tuve una relación muy conflictiva, donde yo estuve separado de mi hija casi 3 años, hace 2 años, 7 meses más o menos, que no la pude ver, acusado de todo tipo de infamias, y que después todo se resolvió de manera positiva. Pero fue una relación muy conflictiva donde la niña resintió mucho el conflicto. Por otro lado, de la separación de la mamá de mi segunda hija, que tuvo una segunda relación, ahí fue absolutamente diferente. ¿Y por qué? Porque los dos nos situamos en lo mejor para nuestra hija. Por lo tanto, nosotros como pareja nos separamos, pero ambos estamos pensando en lo mejor para nuestra niña. El dolor y el sufrimiento de los niños no terminan cuando se firman los papeles. Pueden durar varios años. En ocasiones los padres ya reorganizaron su vida y superaron el divorcio, y los niños no han podido hacerlo. Es por esto que la recomendación es a poner atención a las actitudes de su hijo y los cambios en su comportamiento. Los niños van a poner, dependiendo de la etapa vital en la que estén, van a poner distintos miedos, distintas emociones en esa fantasía de la separación. Toda separación produce un duelo. Y en el duelo, los niños, en especial, mientras más chicos son, más proyectan miedos personales. Entonces, es súper importante que los padres sean capaces de, en los duelos, dar espacio a una expresión emocional. No solo la expresión emocional de los padres es la que importa en este caso, sino también el cómo se siente el hijo. Son los problemas y algunos consejos a la hora de separarse de su pareja y no afectar a su hijo con esta decisión, sobre todo en una sociedad que va cambiando y en donde se proyecta que para el 2025 el número de parejas separadas con hijos sea el doble de las no separadas. Nieto, bienvenido. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, un poco para ayudarnos y a la gente que está en su casa también, que está pasando por situaciones similares. ¿Cómo enfrentar un divorcio, una separación, un distanciamiento y cómo comunicárselo a los niños, a los hijos? Porque sabemos de que siempre van a salir perjudicados de alguna u otra manera, si no están con la mamá, con el papá, bajo el mismo techo, cuando han nacido finalmente en ese contexto. Entonces, Rodrigo, ¿cuál es la mejor forma de poder comunicárselos cuando
¿En qué circunstancias? Bueno, son preguntas absolutamente importantes. ¿Cómo enfrentar este tema, ¿no? ¿Cómo enfrentar una ruptura? ¿Cómo enfrentar una separación? Separación que ya se viene dando como una característica de la modernidad, en términos de que hay casi más solicitudes de separaciones que solicitudes de matrimonio. Entonces, este es un fenómeno que ya lo vamos como de alguna forma como sociedad normalizando, pero que trae bastantes complicaciones y bastantes complejidades. Por ahí uno tiene que pensar primero que todo que la separación, la desvinculación de una pareja a través de un matrimonio es un proceso largo, no un proceso corto. No, pero tiene un puntapié inicial. ¿Cómo decido yo con mi mujer o con mi pareja decirle a mis hijos nos vamos a separar? El papá no va a vivir más en la casa o la mamá se va a ir de la casa. ¿Es una reunión? ¿Se lo contamos por separado? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es súper importante también pensar en las edades en que están situados cada uno de los hijos, porque no es lo mismo. Acomodar el lenguaje de partida, ¿no? Exactamente, no es lo mismo un preescolar, por ejemplo, que un adolescente. El periodo de la adolescencia es compleja porque hay una búsqueda de la identidad, por lo tanto hay una búsqueda de los referentes, claro. El referente más cercano es mi padre, ¿cierto? Pero siempre el consejo es, independiente de la edad que tengan, o sea, desde que ellos entienden un poco, decirles la verdad, la mamá y el papá se van a separar. Yo tendería a pensar que es el mejor consejo. Creo que decir la verdad, ser súper concreto, tratando de explicarle con las palabras y las formas más adecuadas para que ellos puedan entender, es lo mejor, porque uno de repente como padre podría pensar que el hijo en situaciones como esta habría que aislarlo un poco para no contaminarlo, con temas de adultos, fíjate que pasan cosas. Pero la fantasía aquí juega un rol fundamental en los niños. Es decir, ellos buscan formas fantasiosas de explicarse por qué las cosas son como son. ¿Por qué mi padre se aleja de mí? Yo tendré culpa en eso, yo habré hecho algo malo. ¿Sería yo un niño malo, por ejemplo? Que mi padre no se acerca a mí o no me busca. Y entonces, perdón. Darle mucho espacio a las fantasías de los niños no es tan recomendado, porque las fantasías finalmente pueden ser explicaciones mucho más radicales. Es que ¿sabes qué, Rodrigo? ¿Sabes qué, Rodrigo? Que pasan cosas bien curiosas. Por ejemplo, mira, tenemos en Twitter. Me separé y el papá y el papá de mi hijo lo llama una vez al mes. Y eso, ¿valdrá la pena finalmente mantener ese vínculo si su hijo se muere para el papá y el papá llama una vez al mes? Pero oye, ¿qué pasa eso? Eso iba a decir. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchos hombres que son papás comprometidos, pero no podemos dejar de decir que hay muchos hombres que se mandan a cambiar y se lavan las manos. Finalmente dañan a los papás comprometidos que tratan de justamente mejorar la relación. Exactamente. Como que lo hacen a veces porque tienen rabia contra la pareja. ¿Cuánto? O sea, ¿castigan a la mamá? Castigan a la mamá por algo que en realidad están castigando a sus hijos. Bueno, de viceversa también pasa. Te juro que no. Justamente lo que muestran algunas estadísticas es que los padres que terminan distanciándose de los hijos son justamente los que terminan no teniendo como la atención o no conviviendo con ellos. Terminan solamente distanciándose alrededor de los 3, 5 años, ya se empiezan a generar bastante distancia. Ahora uno podría tender a pensar que la culpa es del padre, o el padre finalmente el que no se aproxima o el que no hace una búsqueda activa de un encuentro más cercano. Pero también yo, en lo personal, en la clínica he visto muchos casos donde justamente las madres son interferentes de estas situaciones porque hay una especie como también de... Muñequean con los hijos también. Una especie de control, de por manejo. Por la pensión alimenticia, ojo. Por la pensión y muchas veces también por resentimientos de la relación misma. Claro. Entonces, en este sentido, yo creo que lo más recomendable sería como favorecer y facilitar lo más posible los encuentros entre el padre distanciado, ¿cierto? Y los hijos, porque son absolutamente fundamentales. No solamente para un apoyo y una buena crianza, sino que también para que de alguna forma baje el peso de las posibles parentalizaciones que generalmente sufren los hijos mayores de estos matrimonios que terminan en ruptura. Fíjate que lo digo, yo me he encontrado como tirado las mechas un poco el que los niños sean los que se tienen que estar trasladando. Unos días donde el papá, otros días donde la mamá. Y hablando con la Connie me decía que ella lo tenía como medio resuelto en caso de... Sí, yo por ejemplo con mi marido lo tenemos súper conversado, porque finalmente lo que decimos, los niños son los más vulnerables y uno tiene que velar por el bienestar de ellos. El adulto, uno se la puede bancar, pero yo no puedo responsabilizar a los niños, a mis hijos, de un distanciamiento. Entonces, así ellos tienen su hogar, porque esto de que me voy, oye, no, es que me voy a la casa de mi papá, armo maleta, me voy a la casa de mi mamá, desarmo maleta. Entonces, esta itinerancia que tienen los niños los hace finalmente como un poco no arraigarse y sentirse que no tienen un hogar. Entonces, finalmente eso, porque yo he escuchado que esto cada vez se está dando más, en lo que dice Ale, se da más por priorizar el bienestar de los niños. ¿Es mejor esa fórmula? Oye, ¿puedo decir algo?
entre paréntesis. Pilar, por supuesto, sí, claro. Primero porque tengo más experiencia que todos ustedes. ¿En esta materia? Absolutamente. Yo ya tengo nietos de 10 años, o sea que... Abuelita. También, abuela, y me refiero a lo que estaba hablando con Rodrigo antes de entrar al tema, porque me parece un tema sumamente interesante. Es más, estoy en desacuerdo con la ley nacional que tenemos con respecto a la tutela y a la mantención de los hijos. ¿Por qué, Pilar? Porque, primero que la parte que ya ustedes preguntaron fue lo que conversé con él, yo creo efectivamente de que cuando hay un resentimiento de parte de uno de los dos componentes de esta familia, el daño va directamente a los niños a través de la ausencia de alguno de los padres. Generalmente suele ser el hombre el que se retira o se va y castiga a la mujer a través del abandono de los niños, que es un dolor que uno sufre como madre muy profundo. Claro. Porque uno siente el abandono. ¿Tú lo viviste, los niños? Yo lo viví y lo sufrí, y cuando me acuerdo me remueven cosas que me producen efectivamente aún rabia, porque cuando tú tienes ese dolor, obviamente que la rabia se manifiesta. Sí. Como dijo él en un momento, la separación toma realmente un estado de conciencia a nivel emocional, a nivel la conciencia del sentimiento, no al tiro. Claro. Sino que un tiempo después realmente te das cuenta, queda como en shock porque la vorágine del tiempo, lo que a mí me ocurrió, o sea, el hecho de trabajar, de ir, venir, pam, pim, pam, pum, llevarlos al colegio, son 3. En fin, uno tras otro y todo lo demás, te mantiene ocupada, ¿verdad? Mientras van al colegio, tienes que llevarlos esto, lo otro, que las tareas, que ir a buscarle y todo lo demás. Entonces, hay poco espacio para tener la conciencia, porque en la primera instancia estás con, qué rico, al fin estoy sola, relajada y todo lo demás. Pero después le tomas el peso. Sí. Luego de eso, ¿qué ocurre con los niños? Lo que yo le decía a Rodrigo, el mayor mío asumió automáticamente el rol del padre. Claro. Que no le corresponde tampoco. No le correspondía. Mira lo que dice la gente a través de Twitter, Pilar. Catherine nos pregunta, yo me separé casi un año y aún no sé cómo explicar a mi hija de 6 años, ya que el papá no le interesa explicarle nada. Pasa mucho que, claro, existe la separación, el papá no quiere tocar el tema y ella no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo se debe hacer eso? No, yo creo que ahí directamente es ponerse en contacto con ese padre, ¿cierto? Esta madre dice, bueno, esta situación tenemos que explicarle. ¿Cómo se te ocurre que podríamos hacer? ¿Y no lo puede hacer ella sola? Claro, Exacto. El padre también lo puede hacer sola. Estoy pensando como en ideal. ¿Cómo hacerlo sola? Si supongamos que el tipo no pesca, ¿qué consejo le damos a nuestra amiga para que lo haga sola? No, si el padre no está disponible, yo creo que ella tiene que tener una conversación exactamente cómo fueron las cosas, como explicándole cómo se siente ella y de alguna forma tratando en un lenguaje absolutamente apropiado, ¿cierto? Para la edad, explicarle la situación como es, porque o si no, de nuevo, se dispara la fantasía y las fantasías no tienen... Rodrigo, y para cerrar, perdón, Pilar, pasa que... padre, ojo. Claro, no se trata de eso. No se trata de eso. Ahora luego, cuando queremos retomar nuestra vida de pareja y conocemos a una mujer o conocemos a un hombre, en el caso de las mujeres, ¿cómo tenemos que hacer que nuestros hijos le digan a esa persona por su nombre, tía, mi madrastra? Porque antiguamente era la madrastra, pero hoy en día... ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo más sano? ¿Y cuándo presentársela también? Sí, yo siento que en ese sentido no podría haber una instrucción mecánica. Sí, son cosas que se tienen que ir dando naturalmente en la medida en que el vínculo se vaya consolidando, en la medida en que vayan estas aproximaciones dándose en forma natural, en forma espontánea, ahí se van a ir de alguna forma, en una forma espontánea, quedando los lugares de cada uno y las relaciones entre ellos. Pero así como definir anteriormente, previamente, cómo habría que... fórmula. Claro. No, es que puede no funcionar. Pero hay situaciones que son tremendamente complejas, Rodrigo, porque de alguna manera puede pasar con hombres y con mujeres que cuando se enfrentan a una pareja que está separada y con hijos, quieren conquistar a esa pareja más a través de los hijos, que finalmente también es una chocura, porque uno viene con hijos, pero al que tiene que conquistar es a uno, no a los hijos. Claro. Finalmente, después se armará la familia. Entonces se produce ya como que de entrada una situación compleja en esta nueva relación. ¿Cómo se puede suavizar eso, que ya de por sí es complejo? Bueno, lo que tú dices, Jaime, es absolutamente fundamental. O sea, la relación pasa por las personas que son protagonistas de esta relación. Claro. Y no por terceros. Claro, pero muchas veces pasa al revés. Se supone que cuando uno ya se separó, en una segunda instancia, debiera... ser grande, maduro. Y no es. No es verdad. No, la verdad es que yo creo que depende del temperamento y las capacidades que uno tenga. Y como bien dice la vida, y lo hemos dicho todos, hacer padre
Nadie nos enseña. Nadie te lo enseña. Pero ojo que cuando uno es abuela, tiene más experiencia. Muy bien. Mira, yo te pido todo el rato, tienes toda la razón, ahí te pido todo el Es que rato. claro, yo ya crié, tres los míos son grandes. Pero que me las mandé y lo hice sola. Todos lo hacemos. Pero todos lo Lo hice hacemos. sola y todo lo demás me tocó y sufrí y todo el cuento. Pero con él es diferente. Obvio. Oye, con este fuerte aplauso queremos despedir a nuestro psicólogo Rodrigo y también a la Pilar estupenda.